Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 16 de febrero del año 2021 en Pediatría al Día. El tema de hoy va a ser sepsis, choque séptico, estrategias de prevención. Y este tema va a ser desarrollado por la doctora y académica Marta Patricia Márquez Aguirre. La doctora Márquez es licenciada en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Hizo especialidad de pediatría en el No, Instituto mamá. de Pediatría. Hizo especialidad de terapia intensiva pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México, ex subdirectora de medicina crítica del Instituto Nacional de Pediatría, actualmente jefe de departamento de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Pediatría, profesor titular de la especialidad de medicina crítica por la UNAM, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y coordinadora del programa de código sepsis de la Academia Mexicana de Pediatría. Tengo mucho gusto y es un honor que nos acompañe la doctora Márquez. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Agradezco la invitación por parte del doctor Ulises Reyes y el doctor Lara para permitirme participar con ustedes en este tema que va a estar enfocado justamente a la prevención de un problema epidemiológico a nivel mundial muy importante. Estamos acostumbrados a hablar de la sepsis y el choque séptico en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, justamente la idea es que estos pacientes no lleguen a la terapia intensiva y de manera preventiva se evite que se desarrolle la sepsis y con mucho más el choque séptico y por lo tanto se disminuya la mortalidad. Justamente los dos puntos principales que quiero tratar con todos ustedes, médicos de primer contacto, pediatras, médicos generales, es destacar el papel que tenemos los médicos de primer contacto en la prevención, detección temprana, tanto de sepsis como de choque séptico en el niño, y que esto nos lleve a promover cambios en el proceso asistencial en relación a estas estrategias de prevención para el desarrollo de la sepsis. Pero ¿por qué tenemos que hablar de sepsis? Como les decía yo, un tema que habitualmente suele ser tratado por intensivistas, infectólogos. ¿Por qué ahora vamos a hablar de sepsis? Porque de acuerdo a estas cifras proporcionadas por el World Sepsis Alliance, justamente cada 4 segundos alguien muere de sepsis en el mundo. Es decir, en lo que yo todavía no termino de decir esta frase, alguien está falleciendo, niño o adulto en el mundo, como consecuencias de un proceso séptico. A raíz de esto, hace aproximadamente unos 20 años, se inicia esta estrategia de parar la sepsis y salvemos vidas a nivel mundial, en la cual pues nosotros hemos participado prácticamente desde su inicio, y el lema es justamente que paremos esta sepsis, y todos los días 13 de septiembre, a partir del 2012, se celebra este Día Mundial de la Sepsis, al cual yo invito que este año alguno de ustedes también se incluya. Y no tiene que ser a nivel hospitalario, sino cualquier estrategia que ustedes intervengan en su comunidad, que participen en ella y mejoremos justamente esta mortalidad de los pacientes sépticos. Fíjense que de acuerdo a estos reportes, cada año el proceso séptico a nivel mundial y a nivel tanto de niños como de adultos, 30 millones de personas se van a ver afectadas por sepsis. Pero lo importante es que de ellas, 6 niños menores de 5 años o de estos 3 millones de recién nacidos van a padecer sepsis y sus consecuencias, y es la 10ª causa de muerte a nivel materno. Entonces, les decía yo, ninguna guerra, ningún evento mata tantos niños menores de 6 años, de 5 años, como es el proceso séptico, donde, como vemos aquí en esta diapositiva, justamente cada año mueren estos 6 millones de niños por este problema. Y entonces, ¿por qué hablar de sepsis? Nos vamos a dirigir a la comunidad, porque esta comunidad justamente es la que debemos de educar, es a la que debemos de llevar este mensaje, para que de esa manera trabajemos en conjunto este proceso de prevención. Y este proceso de prevención lo que tiene como finalidad es justamente salvar vidas, tanto de niños como de adultos. Pero independientemente de que es un problema que tenemos que tratar con toda la sociedad,
justamente hay poblaciones específicas que están en mayor riesgo de desarrollar un proceso séptico. Y dentro de esas poblaciones se encuentran evidentemente las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los pacientes hospitalizados, los niños que padecen alguna enfermedad crónica, los niños inmunosuprimidos, niños con cáncer y la población que se encuentra en la tercera edad. Pero ¿cómo podemos ayudar en estas estrategias de prevención? Primero, justamente tratando con la sociedad y nosotros como médicos de primer contacto en diseminar este conocimiento, pero una vez que el paciente por alguna razón ya empezó a presentar un proceso séptico, el que nosotros como médicos, enfermeras o personal de primer contacto sepamos cómo detectarlo oportunamente, nos va a permitir también iniciar un tratamiento temprano y con esto mejorar esta tan alta mortalidad que hay en el grupo de niños con sepsis. ¿Y cómo la vamos a prevenir? Tenemos dos niveles. ¿Qué podemos hacer los médicos en nuestras comunidades? Y de esto nos llevaría a establecer estrategias de cómo podemos mejorar nuestra atención en salud. Y la prevención de la sepsis puede ser a dos niveles. A nivel de la comunidad, y me encanta esta foto que está en la revista que publica el doctor Ulises Ruiz, del cual es editor. Me encanta esta imagen que nos lleva a la comunidad justamente. Doctora, perdón que le interrumpa, no se está viendo la presentación. ¿Desde a qué horas no se ve? Ay, ¿desde el principio no se ve? No. Ay, ¿y por qué no me dijeron? No sé. Disculpe usted, ¿quiere compartir su pantalla? A ver, yo pensé que se estaba viendo, entonces voy a tener que empezar otra vez. A ver, aquí estoy, compartir pantalla. En la parte de abajo, doctora. Ahí está ya. Ya nada más le tiene que dar en forma de presentación. Bueno, me voy a ir rápido entonces, pero ¿sí se escuchó? Sí. Bueno, sí. entonces me voy a ir justamente a esta imagen donde decíamos que ahí sí se está viendo bien, perdón. Sí. Que cada 4 segundos, les decía yo, alguien muere por sepsis y que de estos niños que mueren, o de esta población que muere por sepsis, menores de 5 años corresponden a 6 millones de este grupo de pacientes. Y por otro lado, vamos a hablar de sepsis porque queremos que la sociedad se sensibilice en este problema y en el cual trabajemos en conjunto médicos y sociedad en la prevención de la misma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de salvar vidas. Y quien está en riesgo de desarrollar sepsis, les mencionaba yo que evidentemente las embarazadas, los recién nacidos, los pacientes con problemas de inmunosupresión, como podrían ser los niños con cáncer, los pacientes evidentemente hospitalizados y el grupo de la tercera edad. ¿Cómo vamos entonces nosotros a ayudar a disminuir la mortalidad? A través de estrategias de prevención de las cuales hablaremos en los siguientes minutos, pero una vez que el paciente empieza a dar datos que nos hagan sospechar sepsis, detectar de manera oportuna esta patología nos permite también instalar un tratamiento temprano y de esa forma disminuir la mortalidad. ¿Cómo prevenir entonces la sepsis a nivel de primer contacto? ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de atención médica? Pues justamente les decía yo que hay dos niveles de atención para estas estrategias. La prevención de sepsis a nivel de la comunidad, y les mencionaba yo que me encanta esta imagen que representa la revista que se está publicando por parte del doctor Ulises Reyes, y con ella esta imagen la tomo para que hablemos de la comunidad. Y el otro nivel en el cual se debe prevenir o de enviar las estrategias de prevención para la sepsis es a nivel hospitalario, que no será el tema de esta plática, sino que nos enfocaremos a la prevención de sepsis en el primer contacto de atención. Me gusta esta imagen que no es tan reciente, donde se habla de justamente las estrategias de prevención. Y miren, erróneamente, el enfoque de la sepsis de choque séptico estaba hacia el pico de esta pirámide, hacia discutir justamente la resucitación, el uso de inotrópicos, la ventilación mecánica. No digo que esto sea incorrecto, está bien para las personas que nos toca trabajar en este tercer nivel de atención con una minoría de pacientes que deberían de llegar a esto. Realmente la estrategia de prevención y lo más importante en sepsis es justamente la base de esta pirámide, donde nos mencionan como estrategias el empleo de agua potable, que hablaré ahorita de ello, las inmunizaciones, los esquemas de vacunación, los aspectos de nutrición, así como el inicio temprano de antibióticos. Entonces, en relación a que toda la población debería de contar con agua potable y a que nos enseñemos, mencionaba
al principio de la plática el doctor Lara cómo esta pandemia nos llevó a retomar la importancia de lavarnos las manos, pues justamente es la principal estrategia de prevención para evitar la evolución de una infección a un proceso séptico. Esta estrategia de prevención se maneja a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y podemos ver aquí algunos de los, las infografías que presenta, donde hace hincapié que el lavado de manos es la principal estrategia de prevención, además de ofrecer una seguridad o un índice de seguridad al paciente. Y entonces, vean, el no lavarse las manos es como una bomba de tiempo a nivel mundial de contaminarnos con estos gérmenes, pero esto debemos extrapolarlo tanto del medio del personal de atención a la salud, justamente a la población. Y esto es algo que debemos de trabajar de manera muy intensa, enseñando a los niños en casa, en las escuelas cuando ya se puede asistir a las mismas y en los centros donde los niños acuden. A nivel de primer nivel de atención, hay 5 momentos muy importantes en la higiene de manos cuando nosotros como pediatras o médicos generales vamos a explorar a un paciente en nuestro consultorio. Este lavado de manos debe realizarse antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier tarea limpia o aséptica, una vez que nosotros vamos a exponernos quizás a la exposición de algún líquido corporal en ese paciente, y como último punto, al terminar de explorar al paciente, evidentemente volver a lavarnos las manos. Cuidar mucho todos los equipos que utilizamos para explorar al paciente y no andarlos compartiendo de un paciente a otro. Y revisar esta estrategia de lavado de manos con todos estos pasos, con agua y jabón, las palmas, los 30 segundos, entre los dedos, los puños, e incluso ya han salido algunos videos con canciones para que los niños se estimulen a llevar a cabo de manera completa este lavado de manos. Con el hecho de lavarnos las manos, a nivel pediátrico se ha visto que se pueden disminuir hasta en un 40% procesos infecciosos asociados a diarrea y 10% a problemas respiratorios. Y aunque no es tema de esta plática, también a nivel hospitalario es muy importante porque las infecciones asociadas a la atención en la salud es un problema muy importante dentro de los hospitales, pues ahí también tenemos como primer paso el lavado de manos y los 5 puntos de atención, que para todos aquellos que tenemos que ver a pacientes en salas de urgencias o en salas de hospitalización, pues estos puntos corresponden a lavarnos antes de tener contacto con los pacientes, antes de realizar alguna tarea limpia o aséptica, después de que nos expusimos a líquidos corporales, a sangre, secreciones, después de tener contacto con el paciente y saliendo del entorno donde está el paciente, o sea, ya que me separé de la cama y de toda esa área, debo también lavarme las manos. Ahora vamos a ver la segunda estrategia de prevención, que son los protocolos o los esquemas de vacunación. Esto es un punto que hoy en día me preocupa mucho porque en relación a la pandemia, pues se ha dejado de asistir a la consulta del niño sano por temor a contaminación y estos esquemas de vacunación no se están llevando de manera óptima en el niño sano como debería de ser para prevenir infecciones. Y aunque si bien es cierto, estamos padeciendo esta situación de la pandemia, no han dejado aparecer las otras infecciones y las otras enfermedades que forman parte del trabajo nuestro de cada día. Y miren, para ver la importancia de los esquemas de vacunación en la prevención de sepsis, les muestro esta otra infografía que tiene también la misma referencia bibliográfica de la Asociación Mundial de la Sepsis, donde haciendo alusión justamente a la vacuna de neumococo, a la prevención a las vacunas para prevención de neumonías a través de la vacuna del neumococo, vean cómo baja de manera importante las hospitalizaciones por neumonía una vez que los niños y los adultos fueron vacunados justamente contra neumococo. Y tan solo con esta estrategia de esta vacuna se pudieron prevenir de 2 a 3 millones de muertes al año en el mundo. Y en relación también a los grupos de edad, vean cómo una vez que inician estos esquemas de vacunación, específicamente en este ejemplo para neumococo, cómo disminuye justamente los números de hospitalizaciones en pacientes pediátricos. Entonces, la segunda estrategia importante para prevención de sepsis son los esquemas de vacunación y trabajemos mucho con ellos, sobre todo ahora en esta nueva situación de atención a la salud que tenemos secundario a la pandemia. Otro punto importantísimo también en la prevención de infecciones, sobre todo en los menores de 5 años, son aspectos relacionados con la nutrición. Y esto se refiere principalmente a la primer vacuna que puede recibir un ser humano una vez que haya nacido. Y esa vacuna se llama la lactancia materna o el darle al niño leche humana.
Vean cómo el iniciar lactancia materna es una manera de iniciar la vida para tener una situación de salud cuando seamos adultos, y dentro de este inicio de vida saludable a través de los beneficios de la leche humana, podemos ver incluso cómo mejora el sistema inmune, y con esto justamente nos enfrenta de una manera más adecuada a defendernos contra infecciones. Es importante que reconozcamos que en la composición de la leche humana hay componentes bioactivos que justamente están encaminados a optimizar el desarrollo de la función inmunológica en el recién nacido y en el primer año de la vida, como pueden ser las inmunoglobulinas, en este caso la inmunoglobulina A, algunos ácidos grasos específicos como los omega 3 y algunos otros componentes de la misma. De tal forma que a mí esta imagen me gusta mucho, porque el mejor regalo que le podemos dar a un recién nacido, y por eso lo pongo así como un moño, como que estuviéramos destapando el regalo, es justamente ofrecerle leche humana. Y vean cuántos factores antimicrobianos, mencionaba yo anteriormente, protegen contra la infección y que vienen en la leche humana, y que son lactoferrina, lisozima, factores bífidos, mucinas y agentes antivirales, además de otros que están ahorita en estudio, como pueden ser los ácidos grasos poliinsaturados, como pueden ser los componentes bioactivos proteicos principalmente de la membrana que cubre el glóbulo de la grasa, factores inflamatorios y muchos más que creo yo que todavía estamos por conocer o por descubrir en la composición de la leche materna. Y entonces esto nos lleva a ver a través de qué impacto es el que tiene a favor de defendernos contra infecciones el que el niño se alimente con lactancia materna. Todos ustedes saben perfectamente que los niños que no reciben la lactancia materna tienen mucho más riesgo de desarrollar enfermedad de enterocolitis necrosante, mayor riesgo de diarrea, ya hablábamos también de neumonías, y asociados a otros problemas que no son infecciosos, de muerte súbita, de problemas alérgicos, y en un futuro de desarrollar enfermedades crónicas inflamatorias como puede ser la obesidad, la hipertensión y el síndrome metabólico. Por lo tanto, la lactancia materna es una intervención de bajo costo y alta efectividad que sí nos permite tener medidas preventivas y evitar la mortalidad a nivel del niño menor de 2 años de edad. La tercera estrategia de prevención esa va muy directamente a nosotros como médicos, como pediatras, como médicos generales, y está enfocada al óptimo manejo de antibióticos. Se ha abusado del uso de antibióticos, hay estrategias a nivel mundial hoy en día, porque la resistencia a antibióticos es sumamente elevada. Fleming, que fue, como todos ustedes saben, quien descubre en 1928 el logo de penicillinum, y de ahí viene la generación de antibióticos como la penicilina. Él ya mismo establecía que estos antibióticos, en este caso la penicilina, estos antibióticos deberían de usarse de manera racional. Pero vean cómo, a pesar de que esto ha sido un gran parteaguas en la prevención y en evitar muertes por infecciones, también se ha convertido en un sistema más de agresión y a favor de desarrollo de un problema importante de sepsis. Y vean estos reportes que hay de la Organización Mundial de la Salud, como el tener antibióticos que ya son muy resistentes y nos quedan pocos que son sensibles, representa un peligro y tenemos que hacer esfuerzos a nivel mundial para evitar esto, y como hay altos niveles de resistencia de antibióticos. Y vean, es impresionante esta imagen que nos refleja justamente el problema de resistencia de antibióticos. Me voy a ir a las columnas que están en el inferior, donde para el 2050, si se analiza la mortalidad por cada 10,000 personas, miren, por accidentes morirán 1.200.000, por diarrea 1.400.000, por diabetes 1,5 millones, cáncer 8 millones, y por resistencia a antibióticos 700.000 pacientes. Entonces, esto es algo muy importante y que debe ponernos en alerta. Manejamos mal los antibióticos, cerca de 100 millones de prescripciones anuales de antibióticos a nivel mundial, pero de esta gran cifra, el 75% están prescritos de manera inapropiada. Recordemos que no todas las fiebres igual a infección, que en los niños las infecciones la mayor parte van a ser virales y no bacterianas, por lo tanto no requieren antibióticos, y no caigamos en este problema de que 1 de cada 3 pacientes justamente que presentan fiebre o reciben un antibiótico, por lo menos al año. La resistencia a antibióticos, pues lo que sabemos es justamente que se sufren cambios al estar expuestos los gérmenes a los sintomicrobianos, y que, como les decía yo, el mismo Alexander Fleming decía que el sobreuso de la penicilina puede llevarnos a resistencia de bacterias.
Y miren, el mecanismo también para adquirir esta resistencia a bacterias no nada más es los antibióticos que prescribimos inadecuadamente a nivel de médicos y pediatras, sino que esta resistencia también se disemina con el uso de estos antibióticos a través de los animales a los cuales se les administra, que posteriormente nosotros los ingeriremos a través de los alimentos y que favorecerá la resistencia a drogas y la diseminación a nivel público. Y por otro lado, lo que mencionábamos de una mala prescripción, y todo esto se conjunta para que la resistencia a antibióticos ocurra, se presenten cambios en las bacterias y terminemos con procesos infecciosos importantes. 70% de los animales consumen este tipo de antibióticos, una gran tonelada de los mismos, y los mecanismos, no los voy a analizar, pero los mecanismos para generar resistencias de estas bacterias a los antibióticos pueden ser muchos, a través de mutaciones del receptor, de modificación del antibiótico, cambios en la permeabilidad de la bacteria o eliminación del mismo antibiótico. Hay varias estrategias para prevenir esta resistencia a antibióticos, el no automedicarse, que bueno, se tiene un poco ya más de control a través de las recetas, no prescribir antibióticos cuando no son necesarios, manejar adecuadamente las infecciones en el medio hospitalario. Y ya terminando este punto de la resistencia a antibióticos, aunque no es tema de esta plática, no quiero dejar de mencionar que también a nivel de hospital podemos mejorar el uso de la prevención de sepsis, como ya les había mencionado. Y entonces, en general, vemos aquí como el puro hecho de lavarnos las manos y llevar estos 5 puntos de atención al paciente disminuye de manera importante. Y también haya un día para celebrar y hacer conciencia del lavado de manos y su impacto, que es el 5 en el mes de mayo, el día 5. Pero una vez que un paciente ya presenta un proceso séptico, ya saliendo de los aspectos de prevención, es bien importante que sepamos detectarla tempranamente. Y eso no es nada sencillo, a nivel mundial incluso. Podemos ver esta trayectoria cronológica en relación a la definición de sepsis, que es el primer problema que tenemos. Entonces, quiero aquí hacer una diferenciación. Un punto es definir sepsis y otro punto es diagnosticar clínicamente o sospechar clínicamente la sepsis. En relación a la definición de sepsis, yo parto aquí de los años 59, 60, que es cuando surgen las unidades de cuidados intensivos pediátricas, empezando por las neonatales, y vean, han pasado toda esta serie de años y aún no contamos todavía con una definición clara de sepsis. Documentos muy importantes, por ejemplo, como este consenso para definir sepsis en pediatría, y así como disfunción orgánica, surge en el 2005, todavía a nivel metodológico de un consenso, es decir, no hay niveles de recomendación, y no hay otro nuevo a pesar que estamos en el 2021. Y este consenso de pediatría, de definiciones, pues es el primer parteaguas después de que el doctor Bone estableció los primeros criterios para hablar de sepsis en adultos, sustentados en la famosa respuesta inflamatoria sistémica. En el 2016 aparece un nuevo consenso, que se conoce como el tercer consenso para definir sepsis, que si bien está orientado a adultos, se ha extrapolado también a pediatría. Y el otro documento que voy a tratar con ustedes son las recomendaciones justamente para manejar de manera inicial y en escalas avanzadas la sepsis y el choque séptico con la finalidad de disminuir la mortalidad. Y este último consenso, conocido como el tercer consenso para definir sepsis o choque séptico, tenía como objetivo evaluar justamente las definiciones previas y llega a la conclusión, en base a todo lo que se había publicado anteriormente, y llega a la conclusión de que las definiciones previas que teníamos de sepsis tenían que cambiarse, puesto que ha habido cambios o avances, mejor dicho, en sustento de estudios epidemiológicos, ensayos clínicos, que nos han llevado a conocer más sobre la sepsis. ¿Y cuáles son estos cambios en relación a la definición de sepsis? Recuerden que antes se basaba en la respuesta inflamatoria sistémica, pero que hoy en día se sabe que esta respuesta finalmente es adaptativa, y entonces nos lleva a definir en este tercer consenso a la sepsis como ya no en sustento o fundamentada en datos de respuesta inflamatoria como eran fiebre, leucocitosis, sino ahora hablar de fiebre como una disfunción orgánica que amenaza la vida y que se debe a una desregulación del sistema de respuesta del individuo ante una infección. Entonces, esta es la nueva definición de sepsis que se está manejando. Todavía hay mucho que tratar al respecto, hay varias limitantes de esta definición. Y otro punto que me parece importante en este consenso es que nos hace hincapié en la evaluación cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? No puedo llegar y decir, creo que tiene sepsis,
y regreso 5 horas después, ¿no? Esto tengo que estar viendo al paciente continuamente porque los cambios, sobre todo en el niño, son muy sutiles y si yo no tengo esta evaluación continua, explorando y analizando los datos del paciente cara a cara, como dice esta imagen, puedo entonces cometer el error de no detectar tempranamente la sepsis. Y considerar que todos aquellos pacientes que tengo con infección y que pueden estar evolucionando a sepsis, evidentemente son una urgencia potencial. Entonces, ¿cómo puedo detectar tempranamente la sepsis ya, desde el punto de vista clínico? Y a mí me gusta también esta imagen de esta diosa egipcia con esta mnemotecnia, porque frente al paciente yo me tendré, o nos preguntamos continuamente, ¿tendrá sepsis? Y entonces voy a referirme a 2 documentos para la detección temprana o la sospecha de sepsis a nivel pediátrico. Uno de ellos son estas clínicas NICE, elaboradas en el Reino Unido, que este título está enfocado al reconocimiento, diagnóstico y manejo temprano que los médicos de primer contacto debemos de trabajar, orientándonos a identificar al paciente que tiene sospecha de sepsis, qué factores de riesgo hay, que ya los mencionamos, esta vigilancia continua cara a cara, y algo importante en este documento es que estratifica los riesgos de los datos clínicos que estoy viendo para saber cuándo un niño está en un alto riesgo de sepsis o incluso de muerte. Y aquí les pongo la referencia. Entonces, un punto importante de estas guías es justamente que me estratifica la gravedad de la enfermedad para que esto me lleve a actuar de manera más agresiva, entre comillas. ¿Qué puntos analiza esta escala? Para empezar, entonces, clasifica datos de bajo, de moderado y de alto riesgo. Cualquier cambio en la temperatura, y esto también tengo que evaluarlo en función de la edad del niño, menores de 3 meses, de 3 a 6 meses son niños de muy alto riesgo y no los evalúo de manera igual a que si tengo un adolescente con fiebre. Entonces, la pura edad per se de menores de 6 meses representa un alto riesgo para desarrollar sepsis, el que presenten alteraciones de temperatura. Alto riesgo con temperaturas por abajo de 36 o por arriba de 38. Moderado riesgo, sobre todo para este grupo de edad. Moderado riesgo si tienen arriba de 30, si tienen 39 o mayor de 39. Los cambios en la conducta para sospechar sepsis en el comportamiento de los niños es otro punto clínico importante. A ver, los niños de bajo riesgo son aquellos que responden a la exploración física de manera normal, sonríen, están alerta, tienen un llanto fuerte, pero si el niño ya no responde a señales, lo que decimos los pediatras muchas veces, luce enfermo, no se mantiene alerta o está irritable y con un llanto continuo, pero que no es el llanto normal del niño, cuidado. Es un dato clínico de alteraciones en el comportamiento y que puede ser de alto riesgo porque me puede estar reflejando datos de hipoperfusión como un paso inicial del desarrollo de la sepsis. Y un riesgo moderado, pues no sonríe, pero el niño no se ve mal, está hipoactivo y algo bien importante, la mamá dice no se comporta como él es normalmente. El otro dato clínico son los cambios a nivel respiratorio. Ya no se diga alto riesgo la presencia de apneas o saturaciones por abajo del 90% requiriendo oxígeno, pero hay que evaluar también la frecuencia respiratoria. Y si el niño es menor de 1 año y está con polipneas mayores de 60, es alto riesgo. Si el niño tiene frecuencias respiratorias menores de 60, pero tiene aleteo nasal y desatura, moderado riesgo, y si no presenta ninguno de estos datos, bajo riesgo. Y esto cambia con la edad. El anterior era menos de 1 año y en los niños entre 1 a 2 años o de 3 a 4 años cambia el valor de esta frecuencia respiratoria. Y ustedes van a tener ahí la plática para que la puedan consultar y está ahí la guía. A nivel circulatorio, los cambios en la frecuencia cardíaca, tanto bradicardia como taquicardia, a cualquier edad cambios en la frecuencia cardíaca se considera de alto riesgo, sobre todo cuando hay bradicardias por abajo de 60, de mediano riesgo, niños que tienen un llenado capilar alterado. El llenado capilar es un dato muy importante de perfusión, justo con los cambios en el comportamiento clínico. Son los 2 datos clínicos más importantes para sospechar que un niño esté hipoperfundido, porque esa sepsis probablemente puede estar evolucionando incluso a un choque séptico. Ya si está hospitalizado, pues disminución del gasto urinario a menos de 1 mililitro por kilo por hora. De acuerdo a las edades, menos de 1 año, y aquí los grupos que les menciono, pues la frecuencia cardíaca, hablando de taquicardia, es otro factor de alto riesgo, con estos valores que les menciono aquí, y si la frecuencia cardíaca es normal, bajo riesgo. Hoy en día la pandemia también nos ha enseñado que la presencia de taquicardia es un dato importante a considerar en los pacientes pediátricos como un dato de riesgo elevado.
Cambios en la coloración de la piel, bueno, ya cuando un niño tiene cambios en la coloración de la piel, que se ve muteada, que se ve hipoperfundido, pues evidentemente ya están reflejando probablemente hipoperfusión y es un criterio de alto riesgo. Pero si se dan cuenta, son datos clínicos que yo puedo realizar en la sala de urgencias, en mi consultorio, sin requerir de monitores, sin requerir de equipos, simplemente de interpretar esos datos clínicos que el paciente me está mencionando. Y hay otros que pues también hay que considerar, luego las mamás dicen, bueno, tienen las manos frías y los pies, pero el cuerpo no. Bueno, eso que a veces le damos poca importancia, lo ponen incluso en estas guías como a considerar un moderado riesgo. Entonces, finalmente, estos datos clínicos de sospecha en lo que reporta esta guía nos lleva a que si estamos viendo que el niño tiene una sepsis y está evolucionando a datos de hipoperfusión, debemos iniciar la reanimación con líquidos. En algunos casos requerirán de la administración de oxígeno y el inicio temprano y racional de antibióticos, como vamos a ver posteriormente. Cambiamos de capítulo y ahora vámonos a este otro documento que me parece que es muy importante que conozcamos los pediatras, que es el publicado por el American College en relación a cómo detectar tempranamente también sepsis, una visión diferente a la del Reino Unido, y dar manejo temprano. Y de este documento lo que a mí me gusta es que además primero organiza por paquetes nuestro quehacer clínico, pero por otro lado nos da niveles de evidencia y recomendación de lo que debemos de hacer. Y son unas guías que aplican tanto a recién nacidos como a pacientes pediátricos que están evolucionando de sepsis a choque séptico. Miren, estos son los 4 paquetes. Los pongo en su documento original, pero ahorita lo traigo en traducción. Los 4 paquetes están encaminados a que nosotros estos datos clínicos que hemos visto, los enfoquemos en un paquete que se llama el paquete de reconocimiento. Una vez que reconozco que el paciente tiene una evolución de sepsis a choque séptico, vendrá el paquete de resucitación, luego un paquete que se llama de estabilización y un paquete de asegurarnos que se están llevando a cabo estas recomendaciones. Como médicos de primer contacto, los 2 primeros paquetes son los que debemos de atender. Y esos 2 paquetes serían el paquete de reconocimiento, a través de los cuales en menos de 15 minutos yo debo de sospechar sepsis, tratar de confirmar que efectivamente se trata de lo mismo y iniciar el manejo. Y al iniciar el manejo, en menos de media hora, de 1 hora, yo ya debo de estar resucitando al paciente con algunos puntos que vamos a mencionar a continuación. Ya los paquetes de estabilización y de adherencia a las guías ya corresponden, sobre todo el paquete de estabilización, a cuando el niño no evolucionó de manera adecuada y tiene que ingresar probablemente a una sala de cuidados intensivos. No me voy a referir a eso. Este paquete de reconocimiento también me gusta porque involucra mucho para los pacientes que están hospitalizados al personal de enfermería. Como el personal de enfermería es quien está constantemente con los pacientes, debemos de sensibilizarnos a que enfermeros y enfermeras se den cuenta de estos datos de sospecha y echen a andar lo que se llama una herramienta activadora. Esa herramienta activadora la vamos a ver ahorita, son datos clínicos que pueden hacerle ver a la enfermera de que las cosas no van bien, y es cuando nos dice doctor, como que lo veo decaído, como que lo veo hipoactivo, y eso puede ser el primer paso para empezar a sospechar sepsis. Esto se debe realizar en los primeros 15 minutos y después ya los médicos confirmarlo y empezar el manejo. Aquí lo importante también en este artículo es que estamos acostumbrados a seguir guías de otros países, y este mismo artículo nos dice que nosotros mismos podemos establecer los datos que a nosotros nos funcionan en nuestra institución para que conformen parte de los datos clínicos de esa herramienta activadora que nos permite reconocer al paciente con sospecha de sepsis y mala evolución. Y los datos clínicos para reconocer al paciente son cambios en la temperatura, como les decía yo, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en el llenado capilar y en el estado mental. La hipotensión, aunque bien es cierto, lo ponen aquí como un dato de reconocimiento, la hipotensión ya es un dato tardío en el proceso séptico. Ya cuando un paciente tiene cambios en la tensión arterial es porque esto ha avanzado. Pero entonces, concluyendo, este paquete de reconocimiento se va a basar en cambios en datos clínicos del paciente y que puede ser detectado incluso por el personal de enfermería. Y nos da datos precisos para evaluar la taquicardia, la taquipnea y la tensión arterial. Aquí usamos la gráfica, nos recomienda la gráfica del PALS, con los datos de frecuencia cardíaca y respiratoria de acuerdo a grupos de edad. Vean cómo ya nos ubica de manera más objetiva y no a decir, pues creo que está taquicárdico, creo que está polimneico. Y entonces, una vez que he hecho andar esta herramienta y sé que el paciente está con sepsis y la evolución puede ser a datos de hipoperfusión, vendrá el paquete de reanimación.
Y el paquete de reanimación está enfocado justamente a que de manera temprana empiece yo el manejo de esta sepsis, a través de tener primero un acceso vascular, que estemos como están canalizando al niño. Una vez que tengo el acceso vascular en los primeros 5 minutos, el inicio de resucitación con líquidos, vemos aquí a la enfermera preparando las soluciones en menos de 30 minutos. Si no es posible que yo tenga en menos de 5 minutos un acceso vascular, entonces debemos estar capacitados, como quiero mencionar, hacer hincapié en esta imagen, en colocar accesos intraóseos cuando es una situación de emergencia para no retrasar la reanimación con líquidos. Y una vez iniciada esta reanimación con líquidos, el manejo en la primera hora de esquemas de antibióticos muy bien racionalizados y enfocados de acuerdo a varios datos como la epidemiología de la comunidad o del hospital. Entonces, miren, resumo estos 5 pasos que tenemos que aprender como pediatras una vez que tenemos que reanimar a un paciente que está con sepsis, evolucionando quizás a choque séptico. En menos de 5 minutos el acceso vascular, ya sea intravenoso o intraóseo, la resucitación con líquidos, el inicio temprano de antibióticos en la primera hora, pero no como estamos acostumbrados de poner antibióticos de amplio espectro, así como si fuera en general para todos, sino analizando cada caso, y en caso necesario, si no hay respuesta a la reanimación con líquidos, empezar los inotrópicos. Y ya para terminar, entonces, ¿con qué mensajes quisiera yo que nos quedáramos? El primero, que la sepsis y el choque séptico representan un problema epidemiológico a nivel mundial. Ya vimos que cerca de 6 billones de niños pueden morir justamente por esta situación, y siendo un grupo especial los recién nacidos. Por otro lado, que los médicos de primer contacto debemos saber y debemos detectar tempranamente los datos clínicos que sugieran sepsis, que es primordial conocer el impacto de que sepamos detectar tempranamente la sepsis y el choque séptico para iniciar de manera precoz la reanimación y la administración incluso de antibióticos. Que el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz harán la diferencia en disminuir la mortalidad. Y mientras las mortalidades pueden ser tan altas como arriba del 50% en países que no tienen bien organizadas estas estrategias, la mortalidad puede disminuir a menos del 3%, como se ha demostrado en quienes llevan a cabo estos paquetes de atención. Y que debemos tratar las estrategias de prevención de la sepsis en pacientes pediátricos y enfocarlas también a la comunidad. Recordemos que la sepsis es una emergencia y que requiere establecer estos paquetes de reconocimiento y estos paquetes de atención en menos de 15 minutos porque el reloj no se detiene. Y cada hora de retraso la mortalidad puede incrementarse hasta un 8%. Y todo esto encaminado al hecho de que si frenamos a la sepsis, salvamos vidas. Y bueno, quiero terminar con esta imagen que pues como humanidad o como población aquí en México, siempre cuando nos dicen quieren un cambio, todos siempre queremos cambiar y todos siempre estamos renegando de 1000 cosas. Pero cuando alguien nos dice quién quiere cambiar, es decir, a ver, ¿a qué te vas a responsabilizar? ¿En qué vas a participar? ¿Cuáles van a ser tus iniciativas? Obviamente todo esto implica más trabajo y más esfuerzo. Ahí ya no hay tantas manos levantadas. Entonces yo los invito con esta imagen a que nos comprometamos a disminuir este problema de la sepsis, tanto a través de estrategias de prevención como con el inicio del manejo temprano de la misma. Y como dice esta frase o esta meta de la Alianza Mundial de la Sepsis, llegar a tener un mundo libre de sepsis. Creo que son exactamente los 40 minutos. Muchas gracias. Y pues creo que si los coordinadores están de acuerdo, podríamos estar listos para algún comentario o pregunta. Agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Márquez. Si quiere dejar de compartir su pantalla, por favor. ¿Así está bien? Sí, perfectamente. Muchas felicitaciones. Hay aquí felicitaciones para usted. Hay una pregunta del doctor Juan Manuel Rangel Anguiano. Le pregunta si las 2 primeras cargas de líquidos son a 20 mililitros por kilo o a 10. Eso es una muy buena pregunta. En estas guías que les estoy justamente mencionando del American College de la reanimación hemodinámica, primero se divide en 2 grupos el algoritmo de reanimación. Hay un grupo para recién nacidos, un algoritmo, mejor dicho, para recién nacidos, y un algoritmo para pacientes pediátricos.
En esta ocasión yo no me refería a recién nacidos porque es un grupo aparte dentro de la pediatría. Hablando del algoritmo de reanimación en el paciente pediátrico en este documento del American College, en la primera hora estábamos acostumbrados a manejar cargas a 20 por kilo en menos de una hora, porque con esto asegurábamos un volumen circulante. Pero uno de los cambios importantes que ha habido en los últimos años en relación a la reanimación con volumen es ser muy cautelosos con las cargas. Ya no es como cuando éramos residentes que ponle una 20 y si no mejora otra 20 y si no mejora otra 20, pero el no mejorar no lo definíamos objetivamente. Entonces, hoy en día, dependiendo del paciente, vamos a ubicarnos en un paciente que sea previamente sano y que por alguna razón tuvo un proceso infeccioso que evolucionó mal y se fue a la sepsis y al choque séptico. Ese paciente previamente sano, entonces podemos iniciar con una carga 20. Pero si no hay respuesta en función de que mejore el estado de perfusión, es decir, el estado de conciencia, los datos del llenado capilar, que disminuya la frecuencia cardíaca, podemos dar otra carga. Pero ahí tenemos que individualizar si vale la pena 20 o vale la pena 10. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto cuando manejábamos estos esquemas de 20, 20 y 20 en una hora, los pacientes después de la hora, muchos de ellos tenían sobrecarga de líquidos. Y entonces llegaban a la terapia intensiva y ahora al revés. Ahora vienen con sobrecarga de líquidos, entonces ahora hay que manejar diuréticos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque esta sobrecarga de líquidos también incrementa la mortalidad en los niños. Entonces hoy uno de los puntos más importantes en la reanimación es evaluar muy cautelosamente las cargas de volumen. Si el niño es sano, empezaremos una 20, pero las siguientes tengo que ir valorando muchos otros parámetros de acuerdo a las condiciones de cada niño. Si el paciente es un cardiópata o es un niño con otras patologías, pues hay que ser muy cuidadosos con la medición con la administración, de cargas. Y se están trabajando algunos sistemas de monitoreo no invasivo para justamente a través de ecocardiografía o ultrasonido incluso poder valorar qué tanto volumen seguirle dando al niño de acuerdo a índices como por ejemplo la colapsabilidad de la vena cava, otras técnicas de ultrasonido. Pero bueno, esto no se tiene en todas las salas de urgencias ni en todas las salas de terapia, entonces yo creo que debemos guiarnos por esos datos clínicos de hipoperfusión y sobre todo por mejoría de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y ya no se diga, si aparece patomegalia o si aparecen estertores, quiere decir que ya nos estamos yendo al otro lado en el manejo de líquidos y tendremos que pasar entonces quizás a valorar el empleo de aminas dependiendo del tipo de choque séptico que se tenga. No sé si con esto contesto su pregunta. Muchas gracias, doctora. Hay más inquietudes. El doctor Giuseppe Pérez pregunta, ¿cuáles serían las necesidades mínimas de un hospital para establecer la estrategia de código sepsis? ¿Cuál es la mejor forma de identificar de manera temprana la sepsis y el choque séptico? Bueno, cómo identificar de manera temprana la sepsis y el choque séptico fue justamente lo que mencioné durante la plática. Primero, tener tener la conciencia como médicos y como enfermeras de qué pacientes están en riesgo de desarrollar sepsis. Lo mencioné en la plática. ¿Cómo voy a identificar a ese niño? Con los cambios que hay en la frecuencia cardíaca, con los cambios que hay en la tensión arterial, perdón, ese era el dato final, con los cambios que hay en la frecuencia cardíaca, en el estado neurológico, en el llenado capilar. ¿Cómo empezar a manejar tempranamente? Pues también ya lo mencionábamos. Entonces, la identificación de la sepsis son los puntos que mencioné como parte de esa herramienta activadora y que les hacía yo hincapié en que son datos básicamente clínicos que debemos manejar los médicos de primer contacto. Código Sepsis es un proyecto sumamente ambicioso que se ha desarrollado mucho más en los adultos. Consiste en tomar conciencia justamente de esto. Perdón, permítame, doctora, está silenciada. Si quiere, por favor, habilitar nuevamente su... Dios, a ver, ¿en qué me quedé? Gracias. ¿Qué pregunta sí entró? A ver, ay, no sé si entonces las respuestas... Estaba hablando acerca del código sepsis como proyecto. ¿Sí se oyó la respuesta de las cargas rápidas? Sí, se oyó. Bueno, entonces en relación a identificación temprana, les decía yo que fue el motivo de la plática, que son los datos clínicos que me hacen sospechar que el niño tenga sepsis y podrá ser esa herramienta activadora. Cambios en frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, llenado capilar, estado mental fundamentalmente.
Código Sepsis, les decía yo, es un proceso muy ambicioso a nivel mundial y que ha crecido y se ha desarrollado más en el campo de los adultos, que consiste en que el hospital esté sensibilizado justamente a sospechar la sepsis, y una vez que la enfermera y el médico de primer contacto detectan que hay un paciente con sospecha de sepsis, llamen a un grupo que se debió haber formado previamente de infectólogos, urgenciólogos, intensivistas, lo que se tenga en el hospital, que son los que van a ir a poner atención a esa alerta que me están diciendo los médicos de primer contacto, y se empiece de manera temprana el manejo de la sepsis, confirmando el diagnóstico e iniciando el manejo de la primera hora, que es el acceso vascular, la carga rápida, el oxígeno y empezar los antibióticos. ¿Qué debe tener un hospital? Pues un grupo que se sensibilice, que esté preocupado por tomar conciencia y educar a todo el personal de su hospital a que detecten rápidamente esto. Hay algunas escalas incluso que se reparten las hojitas entre el personal para que digan, tiene tal frecuencia cardíaca, tal frecuencia respiratoria, tal llenado capilar. Eso puede activar la herramienta y llámale al grupo de sepsis. Entonces la idea es detectarlo tempranamente, que alguien tome el liderazgo y que se detecte, se haga un llamado, como cuando hay paros cardiorrespiratorios, y el grupo experto vaya y maneje a ese paciente. Muy bien, hay más preguntas, doctora. Pregunta aquí el doctor Camilo de la Rivera, ¿cuándo se debe de utilizar un vasopresor? ¿A partir de la segunda carga o terminar la tercera? Hay que individualizar a cada paciente, no son cartabones. Cada niño tiene una respuesta hemodinámica diferente, cada niño va a tener un tipo de choque incluso diferente. Entonces, una vez que yo con la segunda carga, si el niño es sano y no tiene problema cardíaco, cuando ya he visto que con 3 cargas en general no hay una respuesta adecuada, quiere decir que ya manejé mi volumen circulante y debo de iniciar entonces el manejo para choque frío o para choque caliente, y para lo cual les recomiendo los cuadros, y si no también, aunque no era motivo de esta plática, se los puedo mandar para identificar estos cuadros, para ver con qué tipo de amina empezamos. Pero esto es así como que en general, hay niños que a lo mejor con la segunda carga, depende de la patología que tengan o de la respuesta hemodinámica, podemos iniciar incluso con alguna amina, ¿sí? También es un punto bien importante, porque si no se cuenta con la posibilidad de poder intubar al paciente incluso en ese hospital, se debe tener mucho más cuidado en las cargas de volumen, porque les decía yo, el riesgo de sobrecargarlo puede ser mayor. Pero yo puedo mandarles estos esquemas, estas infografías que son muy didácticas, se las hago llegar a través del doctor Ulises, y que son las publicadas hoy en día en la revisión de la campaña de supervivencia de la sepsis recientemente revisada. Muchas gracias, doctora. Airam Isabel Ramírez pregunta que si no se encuentra un médico en el área de sepsis, ¿qué debe de hacer una enfermera? Es papel bien importante. Siempre debe haber un médico, pero la enfermera detectar estos datos clínicos, ¿qué debe de hacer? Valorar la frecuencia cardíaca. Miren, esa pregunta es bien importante. Las enfermeras llenan sus hojitas a colorcitos de acuerdo al turno y ponen frecuencia cardíaca 100, pero no las hemos enseñado en general a interpretar ese 100 de frecuencia cardíaca en cierto grupo de edad. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñar a las enfermeras los valores o los límites de cada uno de estos signos vitales, para que sepan cuándo ya esa frecuencia cardíaca está siendo anormal, la frecuencia respiratoria también. La enfermera lo que tiene que hacer es, bueno, ya son muy buenas canalizando, mientras localizan al médico, pues canalizar al paciente, pueden empezar a administrar oxígeno y esperar a que venga el médico para evaluar el manejo inicial con volumen, con cuánto volumen, y lo que hemos estado mencionando ahorita de la reanimación hídrica. Muchas gracias. El doctor José Luis Díaz Luna pregunta el esquema empírico de antibióticos de acuerdo a la edad. ¿Cuál sería su recomendación? No solo hay que considerar la edad, hay que considerar el entorno en el cual el niño se infectó. No es lo mismo que la infección se adquirió en la comunidad y tendremos que conocer entonces los gérmenes de la comunidad, a que si el paciente se infectó en el hospital y tenemos que conocer la epidemiología de cada hospital. Entonces, no hay una receta de cocina. También es muy importante ver si el niño es previamente sano o es un paciente inmunodeprimido.
también es importante saber si el niño ha tenido hospitalizaciones previas, si ha tenido un proceso quirúrgico previamente, si ha sido portador de un catéter. Entonces no es tan sencillo esto y por eso también es muy importante que en el equipo de reanimación de sepsis, en el equipo de código sepsis, haya un infectólogo pediatra que oriente a estos esquemas de vacunación, de antibióticos. Con los que se va a iniciar. Bueno, y algo bien importante, es muy, vale la redundancia, vuelvo a repetir la palabra importante, es muy conveniente antes de iniciar los antibióticos tomar cultivos, tomar un hemocultivo. Sin embargo, si hay dificultad técnica, o de la que suele suceder en las salas de urgencias, si hay dificultad para tomar el hemocultivo, no retrasemos el inicio de antibióticos. O sea, lo ideal es tomar el hemocultivo y empezar el antibiótico. Pero si por alguna razón no se puede tomar el hemocultivo, no retrasemos el uso de antibióticos, porque cada hora que no se dé el antibiótico adecuado, aumenta también la mortalidad. Y entonces es importante que una vez que se inician estos antibióticos empíricos, se esté evaluando por el infectólogo y también por algunas pruebas incluso de laboratorio, como puede ser la procalcitonina, los antibióticos que ya no son necesarios en base al reporte del cultivo. Muchas gracias. Fernando pregunta, ¿cuándo es oportuno utilizar las aminas? Es lo que me hacían la pregunta anteriormente. Cuando el paciente, su reanimación o su estado de perfusión no se logró con la reanimación hídrica, entonces tendremos que diferenciar qué tipo de choque es y de acuerdo al tipo de choque empezar el manejo con aminas. Esto ya debe ser en el escenario de un área de urgencias, donde el médico de urgencias obviamente está capacitado para esto y ya justamente una vez que las inicia el médico en urgencias, trasladar si esto es posible al área de terapia intensiva o con la valoración de un intensivista. Y esas son las infografías que les mencionaba que les puedo enviar, dado que no fue motivo de esta plática, pero que podría ser de otra, donde habláramos más extensamente de esto. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien de los presentes quiera hacer una pregunta de viva voz o algún comentario. Ulises. Sí, antes que nada agradecerle la gran disponibilidad a la doctora Marta Márquez. Realmente siempre le he hablado de usted por su nivel que tiene. Somos grandes amigos. Yo te agradezco mucho y te comprometo la verdad porque esto tiene una continuación. Veo que muchas de las preguntas están relacionadas a ese manejo intrahospitalario. No, yo quisiera que nos dieras una segunda parte, si es posible, dentro de tu valioso tiempo. Lo programamos porque efectivamente esto fue enfocado a la prevención, lo que ustedes me Exactamente. Al manejo inicial, pero la reanimación en la primera hora tiene muchos bemoles y muchos puntos que comentar como para justificar justamente una sesión. Una segunda sesión. Pues agradecerte y reconfirmar que el manejo del agua, por cierto, número 2 de la revista, trae todo un artículo muy importante con el doctor Nogues del Seguro Social, que habla sobre esa importancia de la potabilización, el manejo de excretas, etcétera, en las comunidades. Y complementando lo que decías, la leche materna, ha habido un abandono increíble, pues porque vivimos una sociedad de consumo, una sociedad muy imitativa. No sé, se vino abajo la lactancia materna en las comunidades. Yo quedé sorprendido cuando llevamos a la academia en su momento con Del Olmo, el doctor Del Olmo. Nos fuimos a una comunidad metida ya entre la sierra y encontramos que el 100% de mamás amamantan a sus bebés. ¿Qué quiere decir esto? Que es justamente estos estilos de vida, estos estilos comerciales, los que han llevado abajo esto. No hemos publicado esta estadística, pero me llamó muchísimo la atención que esas comunidades, ahí en la sierra, donde no llegan las propagandas comerciales de nada, todas las mamás les dan leche materna a sus niños. Entonces, ahí está la clave en esto, ¿no? Muchas gracias, Martita. Te quiero comprometer a una segunda parte con ese manejo inicial, ese manejo temprano y los pros y los sí de determinadas estrategias dentro del hospital. Muchas gracias. Fue un gusto y un honor que me hayan invitado. Incluso si tienen planeado a futuro esta segunda sesión, yo les sugeriría que incluyeran a las enfermeras de las áreas de urgencia, de todo el hospital, pero de urgencias, de cirugía y demás, porque justamente son ellas las que deben de entrenarse en este proceso de la detección temprana y avisarnos a los médicos.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Ulises. Hay muchas inquietudes, preguntan acerca de la hipoperfusión y cómo se detecta con un lactato elevado. Y no sé si usted quiera contestar esa pregunta, el lactato elevado. Después de la reanimación, es uno de los datos de laboratorio que nos habla del estado de perfusión, justamente, incluso de la respuesta a la reanimación. Más que un solo valor de lactato, que habla de hipoperfusión, la respuesta al tratamiento se tiene que valorar también a través del aclaramiento del lactato en las siguientes 12 horas. Pero ya que el niño está hospitalizado, ya que está en una sala de urgencias o en una terapia intensiva, el lactato puede ser de utilidad para saber si está respondiendo a mi manejo tanto hídrico como de aminas ese paciente. Y sería también un punto muy importante a comentar en esa sesión que se está pensando. Es el dato de laboratorio, el único dato de laboratorio que a mí me habla de perfusión y que me puede ayudar a evaluar el tratamiento o la respuesta de este paciente. Muchas gracias, doctora. Pues yo quisiera hacer un comentario porque realmente es un tema en el que todos estamos inmersos. Cualquier médico va a tener un paciente séptico en cualquier momento de su vida profesional y va a ser de la sagacidad y conocimiento clínico, porque el diagnóstico es meramente clínico y eso es suficiente para tomar acciones, más si nos enteramos del tipo de paciente, el tiempo de evolución, la causa posible, y uno puede pensar hasta en los siguientes pasos que tiene que hacer dependiendo del estadio en el que se encuentre. Es apasionante y a mí me pareció una plática extremadamente importante y necesaria, sobre todo por cuestiones de prevención, porque evitar la sepsis tenemos mucho por hacer. En las escuelas de medicina se tiene que hacer mucho énfasis acerca de cómo lavarse las manos, cómo cuidar los aspectos de antisepsia y el fomento a la lactancia materna que mencionaba el doctor Ulises Reyes, pues es fundamental, pero no solamente eso, sino el conocimiento del clínico. Mientras más datos tenga, menos error. O sea, mientras más datos clínicos. Y con esto yo quiero concluir que la clínica nos pone en una posibilidad de que mientras más temprano sea el diagnóstico, o dicho de otra manera, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, el pronóstico mejora. Y al revés, si el diagnóstico es tardío o el tratamiento inadecuado, el pronóstico se ensombrece. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario final y si no, yo le pido a usted, doctora, un mensaje final. Mi mensaje sería, tomemos conciencia. Tomemos conciencia porque al tomar conciencia llegaremos a involucrarnos, es decir, a tener un compromiso. Y esa conciencia debemos de expandirla al personal de enfermería, a los pasantes de medicina, de servicio social. Y una vez que tomamos esa conciencia y nos responsabilizamos, entonces creo que podremos lograr un cambio. Pensaba ahorita que hablaba usted de los datos clínicos, que qué satisfactorio sería que después de estas charlas y seguramente otras que tendrán ustedes, en sus hospitales o en sus áreas, incluso de hospitales de primer contacto a nivel rural, se estableciera ese código sepsis, de que, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta de estos datos, esto me lleva a sospecha, sí sospecho, empiezo manejo. O incluso con más razón, en los hospitales. Y que se pudieran integrar un grupo de infectólogo, urgenciólogo, pediatra, enfermera, que formen parte de ese equipo que va a responder a ese llamado de código sepsis. Yo creo que eso sería de súper impacto para ver que lo que ustedes están haciendo de difundir el conocimiento a través de estas sesiones realmente modificara nuestra conducta como médicos de primer contacto. Una respuesta maravillosa viniendo de una experta que está en un hospital de tercer nivel y que además nos muestre la importancia del primer contacto para el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, mejorar el pronóstico. Yo quiero felicitar también, aparte de usted, al doctor Ulises Reyes Gómez, porque ha sido un incansable luchador
porque se haga investigación. Y ahora con la posibilidad de hacer investigación de primer contacto con la revista mexicana de pediatría de primer contacto, lo podemos hacer gracias a Ulises. Una felicitación, Ulises, de mi parte. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia a esta sesión y invitarles para la próxima sesión de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos en Pediatría al Día. Muy buenos días y hasta pronto. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.